Hoy tenemos el agrado de compartir esta entrevista con el profesor principal, especialista en derechos humanos, Walter Albán, quien nos hablará sobre las implicancias de eliminar la SUNEDU y el importante trabajo de fiscalización que realiza en pro del derecho a una educación de calidad. ¿Qué tal, doctor? Es un gusto saludarlo. Igualmente, un gusto también poder comunicarme por esta vía para llegar a más miembros de la comunidad universitaria por un tema tan delicado y al mismo tiempo tan importante como para tratar de actuar, porque en estos momentos asistimos a un proceso a través del cual se quiere desmontar, ¿no?, lo que se había iniciado con mucha dificultad para impedir que se siga utilizando la educación superior como una manera de estafar, digamos, tanto a jóvenes que quieren, por supuesto, obtener un título profesional por la pésima calidad, por no decir ninguna, calidad de la oferta de ese tipo de instituciones que no merecen la calificación de universidades, pero también, por supuesto, por una responsabilidad ante el país, porque cuando no hay buenos profesionales en los diferentes campos, estamos poniendo en riesgo la integridad, los intereses, todo lo que puede de alguna manera afectar la vida ciudadana, ¿no? En el caso de abogados, por ejemplo, hay evidencia de cómo el gran número de promociones que egresan de universidades, que las calificamos como universidades Bamba, por admitir un término coloquial, lo que hacen no es sino aumentar el grave problema de un ejercicio apartado de la ética, que más bien tiende a profundizar ya una situación que viene de mucho tiempo atrás, de problemas de corrupción en el sistema judicial, ¿no? En esa línea, ¿qué implica el derecho a la educación universitaria de calidad? Si es que nos puede dar una aproximación y cómo la ley de reforma universitaria la ha plasmado. Bueno, yo diría que la ley universitaria no es perfecta, por supuesto, es algo que en varios aspectos merecería algún tipo de reformulación o una revisión, por lo menos, pero lo importante es que ha establecido que se establezca o sea, que se cree un órgano, vayamos al término regulador, ¿no es cierto? Es decir, que no se permita, como había venido ocurriendo hasta el momento en que entró en vigencia la ley, que las universidades se autogobiernen y se autosupervisen a partir de lo que era la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Esto generó muchos perjuicios porque evidentemente las buenas universidades, que son las menos, no tenían manera de tener control, de poder tener un peso decisivo en una asamblea que se había llenado, ¿no?, de un número muy importante de universidades Bamba, de universidades que no tenían ninguna oferta de calidad que ofrecer y que por el contrario estaban interesados en utilizar estos espacios no solo para mantener estos negocios, en la mayor parte de los casos, negocios lucrativos, obviamente porque se trataba de universidades que no tienen un fin distinto, sino también para copar otras instancias de poder donde se pueden advertir como, por ejemplo, ocurrió con el Consejo Nacional de la Magistratura, ya habían llegado a, de alguna manera, no solo participar, sino controlar decisiones importantísimas. Yo tomo siempre como ejemplo lo que ocurrió en la última composición del Consejo Nacional de la Magistratura, donde el representante de las universidades privadas era nada menos que un profesional, entre comillas, venido de la Universidad Telesup, ¿no?, que como sabemos es una universidad de estas que están ahora no licenciadas, a propósito de la aplicación de las medidas que adoptó el SUNEDU, y esta participación del señor Iván Noguera en vínculo claro con Luna Gálvez
que es ahora congresista, no obstante estar procesado por graves delitos. Incluso había contra él una medida de detención provisional que fue convertida a arresto domiciliario, pero cuando ha sido elegido, pues, congresista de la República, porque nada lo impedía, esto le ha permitido todavía acrecentar su poder y es uno de los más activos en este momento para conseguir copar el SUNEDU, ¿no? Pero antes de que hablemos solo del SUNEDU, que lo que quería mostrar era cómo a través de su injerencia en lo que fue el Consejo de la Magistratura, pudo controlar también la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y pudo conseguir entonces que el reconocimiento de firmas que requería para inscribir su partido Podemos se hiciera fraudulentamente. Esto ya lo ha reconocido quien en su momento fue jefe de la OMPE, un señor Castillo, que está hoy día procesado penalmente también. Entonces, quiero con esto demostrar que no solo se trata de un problema que se acaba en el ámbito propiamente universitario, sino que tiene otras ramificaciones muy negativas para la sociedad peruana. Y esto es lo que de alguna manera ha comenzado a poner tope la Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria, el SUNEDU. Bueno, por eso decía, lo más importante que yo rescato de la ley universitaria es que creó esta superintendencia dándole las condiciones y características necesarias para que sea una autoridad ajena al interés de quienes son en este momento los dueños de las universidades, digamos, más allá de las universidades públicas, ¿no? Pero en rigor, sabemos que universidades públicas no licenciadas solo fueron dos, ahora solo creo que queda una. En cambio, las que han quedado fuera son más bien un número importante de universidades privadas, de mal llamadas universidades privadas, ¿no? Que son las que están en este momento dando la pelea o están detrás de este intento porque el Congreso retroceda y permita, como dije antes, copar a esta institución, ¿no? Considerando ello, ¿cuál es el contenido básico del derecho a la educación universitaria de calidad? Considerando todo lo que está pasando, ¿no? Porque si el hecho de que se elimine SUNEDU, ¿cómo va a afectar este contenido mínimo del derecho a la educación universitaria de calidad? Bueno, lo que se ha planteado pues desde un inicio y lo que ha exigido el SUNEDU para la acreditación o el licenciamiento de las universidades no es siquiera que se exija estándares muy altos, como ya lo han señalado otros especialistas, en buena cuenta se exigen estándares mínimos, ¿no? Como por ejemplo contar pues con una infraestructura adecuada, contar con una plana docente suficiente, contar con todo lo necesario para que puedan formarse adecuadamente los estudiantes en las distintas especialidades. Como sabemos, hay algunas profesiones que requieren mucho de laboratorios, ¿no? Que tengan que contar entonces con esos laboratorios. Las bibliotecas, se necesita un acceso muy amplio, no solo a bibliotecas físicas, sino también virtuales. Todo esto forma parte de la educación universitaria moderna o contemporánea, y muchas de estas universidades que no han conseguido la licencia no cumplían con nada de esto, ¿no? No tenían locales, el número de profesores a tiempo completo era irrisorio, prácticamente no los tienen, ¿no? Tampoco acceso a material bibliográfico o mucho menos acceso a bibliotecas virtuales. Entonces, ¿cómo bajo esas condiciones se puede permitir que se ofrezcan títulos universitarios, ¿no? En buena medida, por ejemplo, para el caso de Derecho, una investigación que hizo ya hace varios años el profesor Luis Pázara demostraba que en buena medida ya incluso una buena parte, por lo menos, de estudiantes que seguían esta carrera en universidades de esta naturaleza no aspiraban a tener una formación, sino aspiraban al título, porque el título les permitía poder salir al mercado y competir. Pero claro, como dije al inicio, ¿competir en qué términos? Competir no con conocimiento, sino con cómo valerse de las debilidades del sistema. Yo
hago hincapié en lo que tiene que ver con corrupción dentro del sistema judicial, ¿no? Para más bien acrecentar el problema entonces al que nos venimos enfrentando desde hace décadas, ¿no? En esa línea también algunos congresistas han mencionado que con la ley presentada se busca la autonomía de la educación universitaria. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿En realidad los procesos de fiscalización de calidad universitaria que brinda la SUNEDU atentan contra dicha autonomía? De ninguna manera, eso es un cuento, ¿no? Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en su oportunidad, autonomía no es autarquía, no es que cada quien hace lo que le da la gana. Hay que respetar determinados márgenes, por supuesto, de independencia de la marcha de las universidades, en la comunidad universitaria que existe en cada una de estas, pero si se trata de que exista una suerte de árbitro, de ver, de que puede evaluar si se cumplen o no los estándares, las reglas que se han establecido normativamente para que estas entidades puedan funcionar y servir a la sociedad, no más bien afectarla, ese árbitro no puede ser pues la misma la universidad o no pueden ser las mismas instituciones universitarias. Tiene que tratarse de una entidad ajena, ¿no? Que pueda desde fuera hacer esta supervisión. Y por supuesto, requiere una composición adecuada. Yo creo que la composición que hoy día tiene el SUNEDU es una buena composición y lo ha demostrado en el trabajo que ha realizado durante estos años, ¿no es cierto? Donde ha habido criterios que se establecían para poder seleccionar a quienes podían integrar este consejo directivo dentro del SUNEDU. Esto es lo que pretenden echarse abajo en este momento con la ley que se quiere aprobar en el Congreso, porque, como dije antes, se trata de coparlo. Hoy día las universidades no tienen representantes dentro del consejo directivo, porque precisamente había que evitar eso. Lo que no quiere decir que no haya gente de la comunidad universitaria que pueda participar en el consejo directivo. De hecho, por lo menos entiendo, son dos miembros de la comunidad universitaria, o sea, profesores universitarios que forman parte del consejo directivo, pero no representando a sus universidades, sino más bien como llevando la voz y la experiencia de quienes participan, en este caso en el ejercicio de la docencia, en instituciones universitarias, ¿no? Y por último, de aprobarse en segunda votación lo que se ha denominado una contrarreforma, ¿qué opciones constitucionales pueden ser viables y rápidas para evitar que el sistema universitario retroceda de esa forma? En circunstancias regulares podríamos decir que habría que plantear una acción de inconstitucionalidad contra la norma si esta llega a aprobarse. Yo me temo, sin embargo, que con el Tribunal Constitucional con el que contamos en este momento, o el que pudiera resultar elegido de pronto peor aún, no vamos a tener garantía de que se proteja la constitucionalidad, ¿no? Y que por tanto la ley pueda permanecer vigente. Y hay un aspecto que todavía hace más difícil que podamos encontrar la protección de vida en el Tribunal Constitucional. Como sabemos, por una razón que habría que cuestionar, se exige que haya una votación mínima, ¿no? Para poder declarar inconstitucional una ley. En otras palabras, de 7 miembros se exigen por lo menos 5 votos a favor de la inconstitucionalidad, lo que no debería ser porque es una decisión, ¿no es cierto?, que se debe tomar por el Pleno, por mayoría, porque no hay otra forma de tomar una decisión. Y ahora tenemos el sinsentido de que en varias ocasiones, al no llegar a los 5 votos, ¿no? Hay una mayoría, pero la mayoría no llega a poder derogar, ¿no? O dejar fuera de la legislación la norma inconstitucional porque no reúnen, no suman los votos suficientes. Y esto, peor aún, en una circunstancia como la que conocemos ahora por la lamentable muerte del profesor Carlos Ramos, el Tribunal Constitucional solo tiene ahora 6 miembros y entonces lograr esos 5 votos es todavía más difícil, ¿no? Frente a esta realidad, yo diría de que lo que habría que intentar por lo menos, y desde ahora probablemente es un amparo para impedir que esta ley se consume, ¿no? Para que desde el Poder Judicial se pueda poner freno
¿En base a qué argumentos? Bueno, hay varias razones que se podrían alegar, pero una de ellas es que ya se pronunció el Tribunal Constitucional anteriormente respecto a esta situación y el Tribunal Constitucional dijo expresamente que había que crear un organismo que fuera ajeno a las universidades y que pudiera hacer o realizar la labor que hoy día realiza el SUNEDU. En otras palabras, el Tribunal Constitucional demandó que se creara y demandó al legislativo que dieran las normas para crear una entidad de esta naturaleza que pudiera ejercer un efectivo manejo del control de estos estándares y el cumplimiento de reglas mínimas y condiciones para poder ofrecer la educación universitaria. Y esto, además, a propósito de ya de demandas que se presentaron, fue reafirmado por el Tribunal Constitucional. En otras palabras, lo que estaría haciendo ahora el Congreso es ir contra el pronunciamiento del máximo órgano de control constitucional en el Perú, que es el Tribunal, ¿no? El Tribunal Constitucional. Yo creo entonces que habría asidero para por lo menos tratar en vía de amparo, ¿no?, de frenar que pueda continuar esta suerte de desmontaje de lo que se ha podido lograr para colocar la situación universitaria en un plano mucho más aceptable y en posibilidad de que podamos revertir lo que había venido siendo un daño muy grande que se le hacía, como repito, a estudiantes y a la sociedad misma, ¿no? Muchas gracias, profesor Walter, por su tiempo. Y bueno, tenemos que tomar acción respecto a este atentado, creo, al derecho a la educación universitaria de calidad, ¿no? Entonces esperemos lo que va a hacer el Congreso, ¿no? Y veamos qué es lo que sigue, ¿no? Para que no haya un retroceso en la educación universitaria. Muchas gracias Bueno, por su tiempo. muchísimas gracias a ustedes también.